Hola a todos, qué placer estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a esta cuarta temporada de Trascender con Wendy Rosillo. El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, utilizó la metáfora del iceberg para explicar la estructura de la mente. Según él, la mente se divide en tres niveles: consciente, preconsciente e inconsciente. Y comparó el inconsciente con la parte sumergida del iceberg que representa los pensamientos, los deseos, impulsos y recuerdos reprimidos que no son accesibles a la conciencia consciente. Según Freud, estos contenidos inconscientes pueden influir en nuestro comportamiento, en nuestras emociones de manera significativa e incluso si no somos conscientes de ellos. Y ese justamente es el problema, que no somos conscientes de ello. Y por ende, hay cosas de nosotros que no entendemos y que a veces ni reconocemos y sí repercuten en nuestra vida diaria. Hoy vamos a tratar este tema y la posibilidad de reprogramar ese subconsciente con Juan Manuel Flores. Él es creador de Espiral X, un método de reprogramación biológica, psíquica y espiritual del ser en toda su existencia. En Espiral X buscan la sanación del ser humano, modificando los códigos de su pasado para crear una realidad diferente. Juanma, muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy. Y siempre digo que cuando uno está en este camino, la información y las personas especiales van llegando como que si es algo divino. Y tú llegaste a mi vida de una forma peculiar y me has ayudado muchísimo en mi desarrollo. Es importante que mis oyentes sepan que cada uno de mis invitados son para mí una fuente de inspiración, pero también de comprobación. Nadie que esté sentado en este espacio es una persona que no haya pasado de alguna manera por cierta prueba mía, para yo poder decirle a mis oyentes que lo que ofrecen es algo que sin duda ha cambiado mi manera de vivir. Y eso es lo que yo he podido comprobar contigo, y eso que no has acabado todavía con transformarme. Bienvenido, Juan. Gracias, muchas gracias, Wendy. Gracias a todos los que están escuchando. Puedo dar fe totalmente. Wendy no da, decimos en Argentina, puntada sin hilo. O sea, ella tiene que comprobarlo y somos iguales, Wendy, porque yo, todo este método que hace, bueno, ya 20 años que trabajo con todos temas espirituales, o sea, la mitad de mi vida prácticamente estoy en este mundo y siempre fui a lo que funciona. Y siempre va y voy yo evolucionando con el mismo método. O sea, vamos incluyendo cosas, vamos incluso reprogramando el mismo método, porque bueno, somos seres en evolución. Y siempre hay que salir de la caja, digo yo, ¿no? En este caso, te escuchaba a vos justamente decir cómo uno va reprogramándose y cómo uno va programando su vida. Y se me vino un ejemplo que te lo podría contar así rápidamente. Es, si yo quiero cambiar mi vida hoy y decido tomar otro camino, ¿no? Y agarro y desde el consciente, o sea, desde la parte de la estructura psíquica del ser humano, digo, yo me voy del país, dejo mi mujer, vamos a poner que no tengo hijos, dejo este presidente que no me gusta, dejo este barrio que me hace tan mal, yo me muevo, dejo mis padres que no me llevo bien y me voy a otro país. Y va a pasar un tiempo que mi vida va a volver a ser la misma que era en el país anterior. Eso es la creación de la realidad. Y ahora te voy a ir explicando por qué creamos el mismo escenario para ver lo que tenemos que sanar en nosotros. Efectivamente, a veces como que huimos pensando que el cambio está afuera, sin darnos cuenta que el cambio está adentro. Pero empecemos por lo básico, Juan, esta conversación, para quienes nos escuchan sepan qué es el subconsciente y de qué manera podemos modificarlo y a su vez nos modifica nuestra vida. Bueno, yo voy a hablar un poquito más profundo. Vamos a hablar directamente del inconsciente. Digamos, en el programa Espiral X hablamos del consciente y del inconsciente. Ok, el subconsciente sería el inconsciente, Juanma. Claro, yo lo digo como inconsciente biológico. Nosotros como cada, digamos, rama le pone como en este caso sería inconsciente biológico. Obviamente que vos te escuché hablar de Freud y está buenísimo, y bueno, obviamente que es el padre de la psicología, ¿no? Nosotros nos vamos como más a las, digamos, fuentes posthamerianas, todo lo que son corrientes bio, donde trabaja mucho con el programa del inconsciente biológico. El inconsciente es muy sencillo.
tiene diferentes características que yo siempre trato de transmitirle a las personas para que entiendan cómo funcionamos. La manera de no echarle la culpa al afuera y de tomar el verdadero control de nuestra vida es entender cómo creamos la realidad. En principio, el inconsciente tiene algunas características que yo te las quiero resaltar. Primero, que es atemporal. Bien, no existe el tiempo. La mente, el plano de la mente es lineal y hay un pasado, un presente y un futuro. El plano de la mente está por abajo del plano del inconsciente. ¿Se entiende? O sea que el inconsciente comanda sobre la mente. Después es atemporal, real o virtual. Para el inconsciente es lo mismo. Para el inconsciente el otro no existe. O sea que aquel bisabuelo que se llama Juan y yo me llamo Juan, somos la misma persona. O sea, el otro no existe. Y real o virtual es lo mismo. Por eso cuando hemos reprogramado, usamos esa característica del inconsciente. Armamos un escenario virtual y el inconsciente entiende que eso pasó. Por eso podemos viajar hacia diferentes puntos de nuestra vida y modificar pedacitos donde hay un dolor que dobló el tiempo y el espacio que causa la enfermedad o el síntoma de hoy. ¿Se entiende vos? Sí. Ahí te paro, porque hiciste la comparación del abuelo y tú, ¿verdad? Cuando hablamos del inconsciente y que hablamos del inconsciente sobre mi vida o también sobre quienes están relacionados con mi vida. Claro, bueno, eso es una pregunta fabulosa. ¿Por qué? Porque lo que no sabe la humanidad, el 99.9 de la humanidad, es que aquello que pasó para la mente, que vos pensás que lo dejaste atrás, ese ancestro, ese abuelo, ese bisabuelo, y mucho más atrás incluso nos podemos ir, está allá atrás. Pero como el inconsciente es atemporal, eso está pasando aquí y ahora. Y voy a ser quizá medio drástico con el ejemplo, pero está bueno para que lo entiendan. Aquel abuelo o aquella abuela que murió teniendo un bebé que se llamaba Juana, por decir un ejemplo, mi inconsciente está tomando como que Juana en este momento está muriendo. Y está muriendo cuando tuvo un hijo. Por ende, mi inconsciente me podría llegar a dar el orden de crear una realidad donde en mi vida no haya hijos. Y ahí estaría yo teniendo una infertilidad. ¿Se entiende? Ahora, totalmente, pero ¿cómo es que escogemos ciertas cosas de nuestro pasado o de las personas que están relacionadas con nosotros en nuestra vida, de árbol genealógico, ¿verdad? ¿Cómo es que cogemos unas cosas y otras no? Bien. En principio tenemos como cierta afinidad más con unos ancestros que con otros. Por ejemplo, nosotros nos fijamos para buscar el código inconsciente, el nombre, buscamos las letras a ver si coinciden, después buscamos las fechas de nacimiento, las fechas de concepción, buscamos las profesiones, los parecidos, porque el inconsciente está constantemente relacionándonos con esos ancestros. ¿Se entiende? O sea que lo que menos es Wendy es Wendy. Wendy es la mamá, el papá, el abuelo, el bisabuelo. Todos esos personajes actúan dentro tuyo, creando la realidad en base a una norma. Yo les voy contando a poco, pero yo sé que quizás es muy fuerte y uno va tomando conciencia. ¿Qué es la gran norma del inconsciente biológico? ¿Qué dice? Todo lo que da por resultado vida lo voy a repetir. Y todo lo que no da por resultado vida lo voy a evitar. Repito. Todo lo que da por resultado vida lo repito. Y lo que no da por resultado vida lo evito. Por ende, si allá atrás yo tengo un código inconsciente de tal ancestro, vamos a poner el ejemplo de esa abuela, ¿no? Que murió en un parto y yo tengo una conexión más fuerte que con el abuelo, eso va a pulsar mi realidad. ¿Por qué? Mi programa va a decir, che, allá atrás Juana murió teniendo un hijo. Y acá, como eso no dio por resultado vida, el programa biológico es un programa de evolución y expansión de población de este mundo, va a decir mejor que no tenga hijo. No lo repito.
Si hubiera salido todo bien, lo repito. Me queda súper clara esa parte. Ahora, nosotros hemos entrevistado aquí en Trascender con Wendy Rosillo a expertos en constelaciones familiares. ¿Cuál es la relación con esto de aquí? En el Ecuador ya se usa muchísimo esta terapia y se la conoce. Hay muchas personas que ya la aplican y que pues le forman parte de su vida. ¿Cómo lo relacionarías para poder tal vez entender un poquito más allá de lo tuyo, que sin duda es bastante más profundo, diría yo? Sí, ahí, mira, las constelaciones familiares son fantásticas. La constelación es una técnica que puede usar un psicólogo o puede usar alguien para llegar a poder descubrir algo de lo que pasó. Nosotros directamente accedemos al ancestro. Vamos a pensar que vos sos un disco rígido. Ahora te voy a explicar lo del disco rígido, pero que allá atrás está todo tu árbol. Nosotros vamos ahí, tomamos ese archivo, lo traemos acá, lo abrimos y lo empezamos a estudiar. Por ende, el ancestro empieza a hablar por vos. En realidad, como el inconsciente, el otro no existe, sos vos el ancestro y empezás lo hacemos como más profundo porque hacemos que el ancestro modifique, que diga lo que no puede decir, que exprese el dolor que no puede expresar. ¿Se entiende? Por eso las constelaciones son muy buenas y yo las respeto muchísimo, pero lo que nosotros hacemos es como un nivel mucho más profundo porque podemos sacar cosas muy puntuales que te las cuenta el ancestro. Y diría yo que se parece bastante, porque ya lo he aplicado contigo, ya conozco lo que haces. Diría yo que se parece a una especie de regresión, pero regresión consciente. No es que tú nos estás poniendo en un trance ni nada, simplemente nos llevas a nosotros mismos a que vayamos recordando lo que ha pasado y ¡pum! Nos detienes en un lugar. Ahora, esta regresión consciente, ¿verdad? Tú la haces también de una manera como matemática, que me gustaría que la expliques, porque tú me decías, bueno, tal fecha concuerda con tal fecha o tal edad concuerda con tal número, y me dividías mi vida de una forma en la que lograbas llegar a ese momento que yo necesitaba sanar. Bien, sí, tal cual. Mira, le vamos a dar un secreto a todas las personas que están viendo este podcast de mucho valor. Eso se llama ciclos biológicos celulares memorizados. Son ciclos de tiempo. Por ejemplo, nosotros lo que tomamos es, y esto es un regalazo, un regalo hermoso que les voy a dejar para que puedan ver en ustedes mismas y ustedes mismos cómo y dónde está el anclaje del dolor. Si vos venís con un problema a tus 40 años y me decís, Juanma, tengo un tema de tiroides. Bien, desde el momento en que empezó el síntoma, empezamos a estudiar esos ciclos biológicos que son los que se va repitiendo. Y lo más fácil, hay varios ciclos, yo les voy a decir el más sencillo, es irte a la mitad del tiempo. Si te empezó a los 38, vamos a decir a los 40 para ser más fácil, vas a ir a tus 20. Luego vas a ir a tus 10 años, después a tus 5 y después a tus 2 años y medio. Y vas a buscar dónde está la historia de dolor que hoy en día genera ese síntoma. El ciclo biológico memorizado es algo así como: yo vine a este mundo a sanar la desvalorización. Entré en un útero donde lo primero que voy a vivir, ¿qué va a ser? La desvalorización. En el útero, después ya podemos hablar, se va programando la persona. Va absorbiendo, vamos a decir, epigenéticamente esas emociones por un tema de permeabilidad celular, y por un recuento celular, el inconsciente va tomando lo que dio por resultado de vida. ¿Se acuerdan lo que dijimos recién? Esto dio por resultado de vida. Y si en esa panza la desvalorizaron a mamá, como yo estoy dentro de mamá, voy entendiendo que eso da por resultado de vida. Salgo de la panza y empiezan a correr esos ciclos de tiempo en donde me voy creando situaciones de desvalorización, porque eso es lo que yo elegí. Ahora, esto está conectado también, Juanma, porque dice muchos maestros, y por lo menos esa es así la forma en la que yo llevo mi vida, y es que nosotros somos almas, y como almas venimos y escogemos nuestro entorno y escogemos nuestra vida para poder sanar eso que a nuestra alma le falta evolucionar. Entonces, de alguna manera, esto hace clic con esa historia, eso hace como que un engranaje de que justamente formamos parte de una mamá que fue desvalorizada y que me hizo llevar ese código a mí en el útero para yo poder también cumplir con mi lección
que mi alma necesitaba. Claro, y no es culpa de mamá, es, es una decisión tuya. Mira, siempre hay que aprender y entender que la decisión siempre es nuestra. El mundo que nos rodea es como dijiste tal cual vos, nos mostramos lo que tenemos que sanar, siempre. Y está bueno conectar porque la gente tiene la duda. Bueno, a ver, pero yo soy la materia, veo en lo que existe, veo solamente, si lo veo, lo creo. Después tenés las otras tipos de personas que son más espirituales, que me tengo que elevar y llegar a un nivel. Yo te diría, somos espíritu que pasó por un campo de datos. Cuando vos pasaste por ese campo de datos que es el Akasha, tomaste todos tus códigos ancestrales y viniste por un útero, entraste por un útero. Jesús entró por un útero. Nadie es como la puerta de entrada a este mundo. O sea, si vos no pasás por ahí, no podés. Y en ese útero pasan cosas. Es como que ya te programás en el útero. Por eso, cuando vas a la reprogramación de útero, vas de manera consciente, pero podés ver lo que hace tu mamá. Podés ver el dolor que tuvo tu mamá, que papá no estuvo en el parto, y ahí se van anclando todos los temas de alimentos, si me pudo dar la teta, si no me pudo dar la teta, si hubo una separación, y ahí sale la anorexia, la bulimia, los temas de sobrepeso, y cada cosita tiene, esto obviamente que no lo vamos a poder hablar todo hoy porque es extremadamente extenso, pero hablando de reprogramaciones, el ciclo nos va diciendo, por ejemplo, al año te va a pasar un hecho de desvalorización, pero seguramente no tuviste el valor, porque eras una bebé, de afrontarlo. Pasó a los 2 y la vida te empieza a dar mediante los ciclos, che, Wendy, no lo resolviste a los 2 o a los 5, te voy a dar hasta los 10, te da todo el tiempo que viviste por el doble. Después llegaste a los 10 y seguramente pasó un hecho de desvalorización. Estoy dando ejemplos, ¿no? Y la estoy usando a Wendy, pero no es el caso de Wendy, que se entienda. Después llegaste a los 20, pero no pudiste solucionarlo porque por tal o cual cosa no tuviste la Porque no fuiste madurez. consciente, porque tampoco estamos preparados para poder observar esas señales que nos da la vida. Y simplemente cuando vamos despertando es cuando vamos dándonos cuenta de que hay más allá que lo que estamos viendo. Y eso es lo bonito. Y lo bueno es despertarse, Wendy, porque no lo hiciste a los 20 y a los 40, ¿cómo viene? Viene más fuerte. Total. Por Y eso no solo existen los eso. cáncer, por eso existe todo. Ahí es donde iba mi pregunta, porque somos cuerpo, mente y alma. Entonces, la forma en la que esto comienza a expresarse no solamente es a través de las emociones, a través de situaciones que nos afectan a nosotros, como por ejemplo la desvalorización, sino también un cáncer. También puede ser un dolor de rodilla, también puede ser migrañas que no entiendes por qué, o eres estéril, o mil cosas que terminan expresándose también en tu parte física. Y eso me gustaría que lo expliques también. Claro, porque ¿dónde encontramos? Hay dos maneras de hacer cuando la vida te... O sea, te lo explico así, no importa lo que pasa, sino qué hacemos con aquello que pasa. 1, reflexionamos y transformamos. 2, nos va a doler tanto que vamos a tener que cambiar. Reflexionamos cuando estamos a punto de caer, en el filo del barranco, en el filo del precipicio, ahí despertamos. Esos síntomas que vos, vamos a decir, elegimos la desvalorización y durante toda nuestra vida nos fuimos poniendo un ejemplo, la desvalorización. Va a llegar un momento que sea tan grande que esa desvalorización se ancle en tu 3D y ya venga en un cáncer o en algún tema de, bueno, más que nada, hay muchos anclajes, pero el síntoma, ahí te voy a poner el título, es un recuerdo doloroso no sanado. El síntoma te viene a contar una historia de dolor. Y ahí es donde tenés que ir. Cuando vos, por ejemplo, te pasó lo que te pasó, hay que ir a ver qué pasó allá atrás. Porque la enfermedad tampoco es mala. La enfermedad es una reparación a un dolor. El cuerpo entiende que hay que, por ejemplo, en un cáncer de hígado, el cuerpo entiende que hay que agrandar ese hígado para que entre más alimento. Pero detrás de eso hay memorias de hambre. Y hay que ir a ver dónde hubo hambre. Y sabes que cuando te escucho, Juanma, y cuando escucho maestros que hablan en este camino espiritual,
la vida se ve de otra manera. Incluso el dolor y las situaciones difíciles se comprenden como esperanzadoras, porque como tú dices, nos hacen un llamado para despertar en ese cambio de sentimiento, de emoción, de forma de vida, en ese cambio de salud, en ese cambio de atención a tu cuerpo. Te viene a decir, oye, esto es lo que debes de mejorar. Y cuando ya comienzas a seguir ese camino y lo compruebas, es como mágico y comienzas a darte cuenta que realmente sanas, a pesar de que no está dentro del deber ser de una vida sana, exitosa o tranquila, sino que se muestra a través de patrones o a través de situaciones complejas. Por eso, mira, hay que escuchar, hay que escuchar la vida, hay que escuchar las palabras, tenés que escuchar lo que decís. Cuando vos te empezás a escuchar tu cuerpo, te vas a dar cuenta cuál es el problema, ¿entendés? Para que no tenga que llegar ese dolor tan fuerte que te haga despertar. Solamente hay que escucharse. Mira, el cuerpo que vos tenías el año pasado no es el mismo. El cuerpo se va regenerando, las células, los órganos, ya saben cómo es, o sea, eso es evidente. Nos vamos constantemente regenerando. Pero si yo tengo un síntoma muy fuerte, ¿por qué lo voy a volver a regenerar con el mismo síntoma? Porque en realidad el cuerpo es un reflejo de la conciencia, de ese programa biológico que dice, che, esta persona vino así. El cuerpo está, la materia, el 3D, o sea, se deja impactar por el orden del inconsciente. Lo que pasa es que, obviamente, para la mente, esto es lo que toco. Esto es lo que existe. Pero esto solamente es como si vos agarrás una computadora, o no, más fácil te lo hago, una impresora 3D, y le pones que te haga llaveros, de plástico, obviamente, y te hace los llaveros, y la dejas 100 años haciendo llaveros, y va a hacer llaveros, ¿entendés? Pero el sentido de la vida no está en el llavero, sino está en la orden, en el programa que tiene la impresora 3D para hacer esa imagen. Cuando vos cambiás el código y el diseño en la impresora 3D, el llavero va a ser diferente. El sentido de la vida no está en la vida, está antes de la vida. Y eso es lo que nos cuesta entender. Totalmente. Y cuando vas a terapias como las que tú ofreces, es ahí cuando podemos irnos dando cuenta de que realmente vas cambiando desde la raíz. Y quisiera ya profundizar un poco en tu terapia como tal. Pues como ya la he vivido, tú nos haces ir para atrás, conscientemente, siempre consciente, ¿verdad? Pero nos haces algo que me llamó muchísimo la atención, es que nos haces primero describir todo lo que vemos y definitivamente el recuerdo llega, o sea, es como mágico, pero llega y recuerda el color y recuerda todo y me pasó algo que tú me hiciste vivir un momento del presente que había sido un momento duro para mí y me llevaste matemáticamente, no te equivocaste, me llevaste al pasado y era la misma habitación, otra habitación, pero era una habitación. Había una cama, había un espejo, había una lámpara, había un baño a la derecha, había tal persona y me hiciste dar cuenta, lo que decías minutos atrás, de que después de muchos años yo repetí esa escena. La vida me la ofreció para que yo vaya despertando y dándome cuenta, pero tú nos llevas hacia allá e indagas, que ahí va mi pregunta puntual luego de todo el cuento, es indagas en ese sentimiento e indagas e indagas e indagas hasta que sacas realmente lo que pasa. Esa es la forma de regenerar, de reprogramar el inconsciente. Claro, porque les voy a decir antes de la explicación qué es una emoción. O sea, una emotion, una energía en movimiento, es muy fuerte. Es una emoción doble el tiempo y el espacio, ¿no? En esa vida que venimos lineal, la emoción traba el tiempo. Lo que yo hago es, como el inconsciente repite, me guío en la tonalidad de los hechos que sucedieron, y ese hecho tiene que estar. Sí o sí tiene que estar. Si está el síntoma, está la historia. No, en toda la gente, en los miles de consultas, siempre la he encontrado. Nunca dejé de encontrarla. Y voy con esa certeza y con esa fe. ¿Por qué? Porque si hay un hecho que
dobló el tiempo y el espacio. Vamos a decir, una niña que se quedó viviendo ahí. Vamos a decir, frente a ese armario. Esa niña quedó atrapada en el tiempo. ¿Qué pasa? Tanto tiempo después, esa niña te está tocando la puerta y había que ir a trabajar el dolor de esa niña para poder liberar a esta adulta que tenemos acá. Porque, ¿cómo te puedo decir? En base a todos los algoritmos y códigos y ecuaciones que tenemos en el pasado, uno plantea un escenario y crea la realidad. No decidimos ni el color de las medias que nos ponemos. Ni el color de las medias. Yo elijo roja porque me gusta, digo, sí, me gustan las medias rojas. No me gustan las medias negras. Pero si yo voy a tu pasado, el negro está relacionado con muerte y el rojo está relacionado con vida. Y así todo. Siempre pasa todo. Por eso hay que ir a buscar esas cartas. Si querés preguntarme, no hay problema. No, y es que ahí justo quería decirte que al encontrar esa emoción, ¿verdad? Y como tú dices, que la emoción dobla el tiempo y el espacio. Por eso es que muchas personas también explican que cuando tú vuelves a vivir una situación, tu cuerpo no se da cuenta que fue en el pasado. Lo vive en este momento, vives la misma angustia, el mismo estrés, el mismo dolor de barriga, el mismo dolor de cabeza. Vives exactamente lo mismo porque la emoción no tiene tiempo y tu mente tampoco. Si tú le traes ese recuerdo, le haces vivir como que si fuese en el presente, ¿verdad? Y eso es lo preocupante. Y eso es lo preocupante, y porque cuando nos quedamos anclados con ciertas situaciones, las revivimos y no salimos de ahí. Y esto pues está ligado, como tú bien dices, por ese pasado. Ahora, al tomar esa emoción y enfrentarme a esa emoción, ¿cómo le puedes decir a las personas que nos están escuchando, que la sanas? ¿Por qué? ¿La cambias? ¿La reprogramas? Explícame esa parte. Se reprograma la escena, se libera el tiempo. En realidad se expresa el dolor que no se pudo expresar. Se dicen las palabras que no se pudieron decir. Se libera esa niña, vamos a hablar, que quedó atrapada en el tiempo. Lo que pasa que, vamos a decir, para vos esa niña está allá atrás, pero para tu inconsciente está acá. Imagínate que yo estoy acá y están en mi línea mis ancestros. Esa niña que sufrió, vamos a decir, tal o cual cosa, vamos a decir le pegaron, no es tu caso, son todos ejemplos, lo aclaro, ¿no? Esa niña que le pegaron, por decir un ejemplo, no es que le pegaron, le están pegando. Ahora le están pegando, mi abuela está falleciendo, mi abuelo es feliz porque se está yendo acá, mi otro abuelo lo asesinaron, o sea, estoy poniendo casos muy, muy fuertes, pero para que uno tome conciencia. Eso está pasando y eso pulsa mi realidad. Porque si yo veo una fusta, vamos a pensar una nena que le pegaron con una fusta, acá es un rebenque de caballo, por decir, no sé cómo se dice en Ecuador. Yo veo una fusta, yo le voy a escapar a esa fusta, aunque la vea colgada en una pared, voy en un, no sé, en un lugar donde se venden cosas y le voy a escapar, porque esa nena me va a estar hablando al oído y me va a decir, eso no, porque eso me dolió. Sin embargo, como no lo he resuelto, la vida me va a presentar a parejas, por ejemplo, que tengan fustas, ¿verdad? Todas las fustas. Y esa es la parte importante de los patrones, que a veces las personas dicen, pero ¿por qué sigo escogiendo la misma clase de pareja? ¿Por qué sigo escogiendo la misma clase de jefe? ¿Por qué me sigue pasando esto? Y los patrones se repiten y se repiten. Ahí está la clave, porque lo tenés que sanar. Porque si vos lo sanás, mira, te voy a hacer como una conclusión de lo que es la vida. La vida es un juego que hemos venido a jugar, que no se gana ni se pierde, se la pasa bien o quizás se la pasa mal, en donde yo creo la realidad. Y si me voy para atrás, por ejemplo, en esa panza que a mamá le pegaban, vamos a usar este ejemplo que es tan doloroso para la mujer, o para el hombre también puede ser, porque hay hombres que le pegan, los golpean, el inconsciente biológico entendió que me peguen genera vida. Y esa mujer, porque atiendo muchas mujeres por temas de pareja, van a un boliche
y acaban de salir de una relación tóxica donde la persona le golpeaba, hay 500 hombres en el boliche y ella va a elegir, y con un código acá, seguramente va a ir con el que tiene el código de golpeador. Porque en realidad no es que sea malo el hombre, mala la mujer, tonta la mujer, malo el hombre. Es que esa mujer lo necesita para vivir, porque su inconsciente le dice detrás, te mueres, te mueres. Y contra la vida no se puede hacer nada. Es lindísimo lo que dices, porque en otros capítulos también hemos revisado eso, ¿no? Que no hay bueno, no hay malo, aunque parece un poco fuerte lo que estamos conversando. No, no hay un agresor o una víctima, sino que hay simplemente correspondencia de qué es lo que te tocó ser para tú sanar desde esa vereda. Entonces, a veces serás el agresor, a veces serás la víctima, dependiendo de la circunstancia, pero es como que es parte de quién eres para poder ser mejor, pero no es que eres malo, es lo que hay. O sea, y es tu nivel de conciencia, es a donde te encuentras. Es algo súper fuerte, pero también liberador, porque nos saca de la posición de víctima, nos saca de la posición juzgadora, para poder llevarnos a una comprensión un poco más empática de cuál es el papel de cada uno que está frente a nosotros, así sea el ladrón, así sea el violador, así sea el asesino. Te voy a decir algo que les va a mover mucho en la cabeza. Como yo trabajo mediante la teoría de la unicidad. El otro no existe. El filtro pasa por el inconsciente. Si para el inconsciente el otro no existe, es porque el otro no existe. Son todos personajes. La única manera de cambiar los personajes que yo tengo acá es sanando atrás. Por ejemplo, mi marido tiene el mismo código inconsciente de mi padre. Mi padre me trataba mal, me busco un marido que me trate mal. Voy a sanar a mi padre, mi marido me empieza a tratar bien. ¿Se entiende? Son personajes que cambian. Yo el código lo puedo cambiar. Voy hacia atrás, cambio el código, la realidad se refleja diferente. ¿Bien? Pero es muy difícil de entender que el otro no existe. Y muchas veces lo que he comprobado en esta terapia, en este método, es que el abusador muchas veces fui yo. Si yo soy abusado, allá arriba tengo el mismo código inconsciente de un abusador. Y eso es muy difícil, porque por eso yo no puedo tener juicio contra nadie. Porque si todo soy yo, y yo abrí el espacio-tiempo, creé estos escenarios para cambiar esta biología, para vivir esta experiencia, y tengo muchos ancestros allá, y viene uno y me pega, puede ser que yo allá arriba haya sido el que pegue. Y te puedo contar algunos consultantes como para que vos te vuele la cabeza lo que me ha pasado en mi vida. Yo lo compruebo a diario, yo en cada consulta me agarro la cabeza y digo, no puede ser, me vuelvo a sorprender sobre lo que me sorprendí y me vuelvo a sorprender lo mágico que es. Y lo vas comprobando. Y ahí viene también tu oferta a través de este tratamiento de reescribir esa historia. ¿Cómo la reescribimos? ¿Cuál es nuestra esperanza de ese pasado abusador o que fui abusivo yo? ¿Cómo reescribo esa historia para crear mi nueva realidad? Hay que trabajar, hay que ir. Primero hay que tener ser tan apertura elevado de mente. Sí, sí, ser tan elevado como para darte cuenta que el problema no está en el otro. Porque si el otro es un personaje que yo creo para ver lo que tengo que sanar en mí, la única manera de que el otro cambie es sanar yo. Eso es un montón. Che, el problema lo tengo yo. ¿Cómo puede ser que me busque 50 hombres y los 50 me engañen? O 50 mujeres y las 50 me engañen. O sea, ¿no seré yo el problema? Eso es un paso cuántico. Entender que soy yo, bien. Me entiendo que soy yo. Si venís conmigo, por ejemplo, hacemos un giro de 180 grados y empezamos a caminar al pasado. Y vamos sanando esas historias de dolor que está ahí en vos, que hay en vos. Después vamos al útero, reprogramamos el útero. Hay mujeres que vienen, y es lo que se está haciendo mucho y justo para Ecuador, mujeres que reprograman el útero de los hijos. Que pasaron, que se dan cuenta con esto y dicen, ay no, mi hijo, ahora entiendo por qué mi hijo tiene ataques de pánico, por qué mi hijo es autista y ya los hemos reprogramado y viene la madre y reprograma su momento y se dan cuenta que ellas sufrieron
Y el hijo se programó con eso. Después reprogramamos el útero, vamos a tu proyecto y sentido, estudiamos todos los códigos antes de venir a este mundo y después empezamos a hacer los ancestros. Uno por uno. Una vez que cambiamos tu pasado, ponemos una hoja en blanco, vaciamos, tiramos el contenido de ese vaso que era agua, que era fea, podrida, y empezamos a llenar de otro contenido, porque vos ya te reprogramaste. Y te empezás a dar cuenta de que el otro no existe. Hablando de abundancia, yo soy la plata, yo soy la abundancia. Y el universo que yo creo me empieza a manifestar la abundancia. Yo soy la salud. Acordate de eso, que nos vamos renovando constantemente celularmente. Ya cambio el código, mi cuerpo ya no puede ser el mismo. Y ahí las enfermedades se van, los síntomas se van, tu vida cambia, empezás a entender que sos el creador de toda la realidad. Cuando soy consciente de que todo está en mí, ¿verdad? Y que todo lo puedo, o sea, que realmente el poder, la solución está dentro de mí y no está afuera. Ese es el primer paso. Primero, darte cuenta de eso de ahí. Luego, poder descubrir cuáles son esas situaciones que han hecho de ti una persona que viva en sufrimiento por tal o cual situación. La enfrentas a través de una terapia como la tuya, por ejemplo. La enfrentas, te das cuenta de ella, la observas, la ubicas en tu vida, porque a la final ni siquiera te has dado cuenta que la tienes y que ese dolor físico es un resultado, como tú decías, de una historia que tú no estás consciente de eso. Por eso estamos hablando del inconsciente y esa es la importancia de la conversación del día de hoy. Entonces ubico, a través de ayuda, ubico esa escena, la enfrento, la enfrento como no la enfrenté en su momento, ¿verdad? La reprogramo, la sanás. La sano y ahí es cuando me cuento una nueva historia. O sea, digo, eso ya no soy, eso no me pertenece, esa no es la persona que yo quiero ser, eso fue parte de una historia que ya no es mía, ¿verdad? Y comienzo a meterme otra información. ¿Qué clase de información me tengo que meter para crearme mi nueva historia? Empezar a entender que sos el creador o la creadora de la realidad. Que el sol sale por vos, que las estrellas se mueven por vos, que sos todo lo que te rodea, que sin vos esta historia no tiene sentido. Eso es física cuántica. ¿Quién te dice que ahora se está cayendo un árbol en el Amazonas y tiene un sonido? La realidad cobra sentido cuando la observamos, eso es física cuántica, pero la realidad nace de vos. Por eso tenés que limpiar aquello que tomaste la decisión de venir a limpiar, que es una decisión que tomaste que todavía no entendés y la estás ejecutando, y después llenar hacia adentro. Yo soy la abundancia, yo soy la plata, y empezás a emitir otra señal. Y la vida se empieza a poner más lindo, Wendy, porque la vida tiene sentido por vos. O sea, y ahí ya yo sé que es muy disruptivo, somos muchos mundos en una sola tierra. Vos me decís, Juanma, no, pero yo existo, te estoy hablando, somos dos conscientes. No, vos no existís. Yo te pongo a vos ahí enfrente para contarme una historia. Y para vos yo no existo, mis hijos no existen como separados, somos uno solo. Y te puedo contar cómo funcionan las fractalidades, para que lo entienda la gente. No sé si querés te lo cuento. Dale, vamos, para que se pueda terminar la idea concluyendo la comprensión de esto. La comprensión. Yo hablo mucho, vos me vas ordenando, así que yo hablo y tiro información, hablo muchísimo, pero es así. Dijimos que somos espíritu. Ese espíritu, ¿cómo nos damos cuenta que somos espíritu? Yo siempre digo que ¿no te ha pasado cuando ves nacer un bebé? Cuando ves un atardecer, un amanecer, ese momento que se detiene el tiempo. ¿Viste? Ese, por ejemplo, a mí cuando nació mis nenes, cuando lo agarrás, es un segundo que hace... Se detiene el tiempo. Bueno, Wendy, de ahí es donde venimos. Es el nirvana, es la quietud, es la fuente, es Dios, es el universo, como le quieras decir. De ahí sos. Después pasás por un campo de datos que es el alma, que tomás los códigos ancestrales y entras al útero a vivir esta experiencia biológica. En realidad, si nos vamos allá arriba, es como si vos agarrás
pensando en el espíritu y lo elevo un poco como para que se entienda, hace de cuenta que hay un foco, una luz muy fuerte, amarilla vamos a ponerle, o blanca, como lo quieras ver. Esa luz que está ahí arriba, le vas a poner acá abajo un colador. No sé en Ecuador cómo se usa para colar los fideos. Cernidera. Yo trato de hacerlo pedagógico, ¿no? Un colador para colar los fideos. Vos está esa luz, le pones ese colador y vas a ver acá en la tierra diferentes puntitos que según la mirada de la tierra parece que son diferentes de mí. Son un puntito sos vos, otro puntito soy yo. Y vos vas a decir, bueno, ese es otro. Pero viene de la misma fuente, por ende somos uno. Es linda la teoría, ¿se entiende? Lindísimo el ejemplo que lo has puesto, por supuesto. Y además que si nos vamos a religiones, todas las religiones lo cuentan. Pero cuando nosotros ya estamos en nuestro día a día, nos sentimos tan separados de todos, somos otra persona, o sea, el otro es otro y es tan diferente a mí. O sea, y es más, como que nos esforzamos por ser diferentes, cuando realmente la espiritualidad expresada en diferentes religiones y a través de diferentes formas de pensar y diferentes ideologías, dicen lo que tú estás diciendo, que lo has dicho de una manera didáctica tan preciosa. Todos somos uno, ¿verdad? Ahora, volviendo al tema de la creación, que está muy relacionado con lo que obviamente estás explicando, el pensamiento aquí toma una importancia súper importante. Yo creo que ya escuchamos ahorita a todo el mundo hablar del poder del pensamiento y se repite, pero es que realmente ahí está la fuente de crear una realidad diferente, porque cuando tú decías, bueno, pues si ya sanaste ese momento al que yo te llevé y ahora tienes que llenarte como que de otra información, ahí es cuando tú eres consciente de que tú decides qué pensar, de que tú decides qué sentir y tú decides qué ser. Y cuando cambias eso, antes yo estaba acostumbrada a ser una víctima y entonces, pero ahora digo, no, ya no voy a hacer esto, ahora voy a hacerlo de acá y me ejercito mi pensamiento para cambiarlo, ¡puf! Se crea esa realidad. Eso se llama autosugestión. Es empezar a escuchar tus palabras que se convierten en realidad. Empezar a escuchar tus palabras que se convierten en realidad para poder ir reprogramando tu inconsciente de aquí en adelante. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, decir yo necesito plata, necesito dinero. En el momento que ya decís yo necesito, estás planteando un pensamiento desde la carencia. Desde la carencia, desde la escasez. Y estás rompiendo la teoría de la unicidad. Porque yo no necesito la plata si no existe nada y existe todo, todos los que están ahí enfrente son Juan Manuel y el dinero es un símbolo que es Juan Manuel, yo soy la plata. Porque el espejo que va a estar enfrente mío me va a devolver lo mismo. ¿Se entiende? Es como que yo fuera una antena que estaría emitiendo vibraciones diciendo yo soy la abundancia, yo soy la plata. Si yo me la paso autocondenándome diciendo no, yo no tengo plata, no tengo el mundo que me va a devolver la misma vibración es como un espejo, un ida y vuelta. Por eso es tan importante. Y aparte, escribir tu historia, Wendy. Y escribirla con palabras lindas, ¿entendés? Con palabras de abundancia, conectado. Obviamente que vamos a tener días malos y días buenos, mejores y peores. Pero si vos comenzás el día haciendo, ya vamos a hablar un poquito más de hábitos, programándote, hoy va a ser un buen día, yo estoy bien, me siento bien, y lo haces aunque sea forzadamente. Yo hay gente que le digo, ponete un papelito, si te mostrara acá, tengo papelitos por todos lados, en la heladera, en el agua. Yo soy la abundancia, yo soy felicidad, yo soy salud. Y eso se llama autosugestión porque te empezás a convencer de que es así. Y tu cuerpo lo cree, tu espíritu lo cree, todo lo cree. Te lo vas a creer. Pero ¿sabes por qué hay que reescribir la vida? Porque si te vas al pasado, por ejemplo, te cuento, mira, cortito, un abuelo que se llamaba Pepe, vamos a poner un nombre, bisabuelo, más lejos me voy, un bisabuelo que se llamaba Pepe, estaba en la casa, y te voy a contar algo fuerte, con un arma,
se le escapa un tiro y mata a su hijo de 4 años. Bien. Ese abuelo escribe una carta, que esa carta viaja en el tiempo. Acá abajo, para hacerlo didáctico, una persona, un chico joven con muchas ganas de vivir y de formar una familia se llama Pepe. Se junta con una persona divina, tiene una familia y cuando su hijo cumple 4 años, Pepe toma la decisión de abandonarlos. El hogar a su esposa y a su hijo de 4 años. Con todo el dolor, no sabe por qué, pero se va. La mujer, obviamente y con todo derecho, lo va a tratar de lo peor que se le puede decir a un hombre, la familia, todo el mundo lo va a juzgar. Pero dentro de Pepe hay una carta que dice: Pepe, si no te vas, tu hijo se muere. Pepe se fue por amor, no se fue porque es un mal tipo. A lo que quiero explicar con esto es que muchas veces hacemos cosas que no sabemos de dónde vienen. Por eso no podemos juzgar a nadie, ni siquiera juzgarnos a nosotros mismos. Porque hay algo detrás que nos está comandando y creando la realidad para que nosotros la ejecutemos así. Por eso cuando escribimos nuestra vida, escribámosla con palabras lindas, con frases motivadoras, con esa energía para salir a comerse el mundo, porque eso es lo que el mundo nos va a devolver. Juanma, me quedo con ese comentario tan bonito, esa historia tan linda que acabas de contar y con esa intención de que quienes nos están escuchando se den cuenta que pueden crear su propia historia, que ahora mismo pueden decidir ser otra persona, tener otra realidad y esa realidad no se cambia cambiando al resto o cambiándose de país o de trabajo necesariamente. Pueden ser decisiones también que las acompañen, pero esa historia se cambia desde adentro. Juanma, te agradezco muchísimo. Aquí vamos a dejar puestas, por favor, tus redes sociales si quieres decirlas en este momento y también pues ofrecerles el hecho de que Juanma va a estar haciendo trabajos también aquí en Ecuador, así sea online. Ojalá pronto te podamos tener acá, Juanma. Pero la verdad es que, como lo dije al inicio, yo compruebo estas herramientas que nos ayudan. No es una la solución. En este camino de ya más de 16 años que tengo de periodismo espiritual, me he dado cuenta que no solo es una herramienta, no solo es una ideología, no solo es un camino. Hay muchos y cada uno se encarga de sanar o de mejorarnos en uno o en otro aspecto. Y eso es lo que debemos de hacer. Tomar riendas de nuestra vida, encontrar a las personas adecuadas, esas herramientas adecuadas y ponernos a trabajar en nosotros. Juanma, tus redes sociales y tu último mensaje, por favor, y gracias. Primero quiero agradecer eternamente por el espacio, por darme la posibilidad de hablar, por brindar un poco de conciencia, por brindarme conciencia, porque las personas que están ahí tienen un pedacito de mi historia, así que esto también es expansivo. Bueno, Espiral_X y EspiralXUS son mis Instagram. Bueno, ahí después podemos poner el mail que es espiralxus@gmail.com. Lo que necesiten, si quieren reprogramarse. Como dice Wendy, cada uno tiene su momento, su espacio, su lugar. O sea, lo bueno es que tomen la decisión de saber que hay algo para sanar, que se puede cambiar y que la vida se puede poner hermosa, sea conmigo, sea con quien sea, pero traten de entender de que la vida, como dijimos antes, el sentido de la vida no está en la vida, está antes de la vida. Vayan a sanarla, llenen ese vaso de cosas hermosas y salgan al mundo a disfrutarlo. Y la última frase, una gran batalla se puede liberar entre 2 grandes ejércitos o en el corazón de una sola persona. Por eso la batalla se pelea acá, adentro. Así que gánenla, triunfen y lo mejor de lo mejor. Gracias, Juanma. La verdad es que es una belleza de entrevista. Espero que pues haya sido clara y sobre todo que aportemos en la vida de la gente, que para eso está hecho Trascender con Wendy Rosillo. Nos vemos la próxima semana. Buen día para todos.